Shalom a todos, bienvenidos a este video que es la continuación de la serie de Haftará de la semana. Nos encontramos en Motzei Shabbat de la Parashá Yitro, de este Shabbat tan bonito que se llamó Shabbat Kalá, que es el Shabbat donde leemos esta Parashá que nos recuerda la entrega de la Torah. Entonces es un Shabbat muy especial y aprovechando esa Kedushá que aún persiste en el ambiente, pues ponernos al día con el video de la Parashat de la semana. Y dice así, Parashat Yitro. Baishma Yitro Kohen Midyan Joten Moshe Kol Asher Asa Elohim le Moshe Ul Israel Amo Ki Otzi Adonai et Israel Mi Mitzrayim. Y dice así: y oyó Yitro, Moshe de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado a Hashem, a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Tzipporá, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos, de los cuales uno se llamaba Gershom, pues él había dicho: extranjero fui en una tierra extraña. Y el nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Bueno, dice aquí el comentario. Parashat Yitro, esta se encuentra en Shemot 18 en adelante. El capítulo 18 empieza con ese comentario. Dice: la llegada de Yitro. El Talmud cita una controversia con respecto al momento en que llegó Yitro al campamento israelita. Algunos sabios sostienen que Yitro llegó desde antes de la entrega de la Torá, motivado a unirse a las filas de Israel cuando se enteró de la partición del mar y del ataque amalecita. En tanto que otros opinan que Yitro se unió a Israel con posterioridad a la entrega de la Torá, convencido por la noticia de que se habían dado los 10 mandamientos, según Sebahim 116a. Al explicar el significado más simple de los versículos, Ibn Ezra sigue la opinión de que Yitro llegó después de la entrega de la Torá. De ser así, ¿por qué la Torá se anticipó a mencionar su llegada a esta altura del relato en vez de más adelante cuando efectivamente ocurrió? Ibn Ezra explica que la Torá quiere destacar el contraste existente entre Yitro y Amalek. Yitro fue un gentil cuyos consejos resultaron de enorme beneficio para Israel, mientras que Amalek fue un pueblo extraño que inició un ataque injustificado contra Israel. Siglos más tarde, los descendientes de Yitro residirían en el territorio amalequita y habrían corrido grave peligro durante la guerra que lanzaron los judíos contra Amalek. Por eso, cuando se le ordenó al rey Shaul que atacara a Amalek, este advirtió a los descendientes de Yitro que evacuaran toda la zona donde se libraría la inminente guerra, en señal del agradecimiento que Israel sentía hacia ellos, como aparece en Shmuel 1:15-6. Sin embargo, Ramban sostiene que nuestra premisa básica siempre debe ser que los acontecimientos narrados en la Torá son mencionados en forma cronológica, a menos que haya motivos que nos obliguen a sostener lo contrario. Por lo tanto, Rambam sostiene que Yitro llegó antes que de la entrega de la Torá. Tanto Ibn Ezra como Ramban, al igual que otros exégetas, discurren ampliamente sobre las pruebas textuales a favor y en contra de cada una de estas interpretaciones. Por ello, trasciende del alcance de este comentario. Rashi menciona ambas opiniones, pero no manifiesta inclinación por ninguna de ellas. Bueno, aquí algo muy bonito, y es que dice: Yitro Kohen Midyan. Yitro era un Kohen, un sacerdote, un ministro, servía a la idolatría, y hay muchos comentarios que dicen que incluso él conocía todas las idolatrías y había practicado todas. Pero entonces hay algo muy bonito que dice la Torá, dice la Halajá, que a un converso no debe recordársele su pasado. Entonces la primera pregunta: ¿cómo así que Yitro, siendo converso y apareciendo en tan alto honor de ser nombrado en una parashá, cómo es que la parashá misma le recuerda su pasado? Kohen Midyan. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la misma Torah le recuerde el pasado? Pero es que no es algo peyorativo. Entonces, trayendo aquí al comentario las palabras de Rabbi David Hananía Pinto,
en su Sefer Bereshit, en los comentarios, en sus capítulos de la Parashá Yitro, él trae a colación esta halajá, pero también trae que a fin de cuentas Yitro, si es cierto que fue Cohen de Midian, vino, deshizo todo ese conocimiento, se convirtió a la fe en Hashem, creyó en Hashem como único Dios soberano, por encima de todo lo que él había entendido en todas las religiones habidas y por haber que hubiese practicado. Entonces nos trae una comparación muy bonita, y es que ahí cuando alguien, Hasbe Shalom, se le derrumba una casa, lo primero que esa persona trata es de reconstruirla, ¿cierto? En el caso de Yitro no fue así. Él se le cayeron todas las mentiras de esas otras religiones al ver las pruebas fehacientes de la existencia de Hashem y de cómo Hashem hizo que saliera Israel de Egipto con esas grandes señales y prodigios en toda la tierra que todo el mundo fue capaz de ver. A diferencia de otras personas que no se interesaron por la Torah, Yitro no reconstruyó todas esas mentiras, sino por lo contrario dijo, no hay más, yo me voy para allá, necesito conocer en profundidad a Hashem. Y así fue como Yitro fue y se encontró con Moshe y con Israel, y hizo grandes cosas dentro del pueblo de Israel, y sentó las bases para bendiciones, sentó las bases para seleccionar jueces, le enseñó a Moshe muchas cosas de cómo entender, cómo seleccionar a personas. También le enseñó una base de un sistema legal de millares, de centenas, de cincuentenas, de decenas de personas. Todo esto a través de la inspiración divina que ya había dentro de Yitro. Entonces Yitro cambió ese pasado de haber sido un ministro de idolatría en Midian, y lo subió, lo elevó para ser ahora Cohen de Midian, pero en una forma buena, como siempre la Torah nos trae. Entonces, estas tres palabritas iniciales, Yitro, Cohen, Midian, bueno, es la cuarta realmente. Entonces nos trae una historia grandísima de cómo era, pero también lo que fue a hacer, teniendo en cuenta que al final de la parasha también Yitro es despedido del pueblo para irse a Midian. Entonces se entiende que él regresó con un nuevo sentido, con una nueva forma, y a través de su posición necesariamente iba a tener que hacer una corrección y empezar a enseñar al Dios de Israel en Midian nuevamente. Entonces, esa es la fuerza del converso, esa es la fuerza de la persona que entiende la Torá y que deja la idolatría, como quiera que se llame la idolatría, como quiera que se llame esa religión. Cuando se conoce al Dios de Israel, que es uno y único y verdadero, entonces se cambia ese pasado, y ese pasado es la base para hacer la corrección en el mundo presente. Entonces quiera Hashem que podamos tener esta bendición de este comentario, y sigamos entonces. Dice en el capítulo 18 la llegada de Moshe. Yitro se alegra, el consejo de Yitro, aparece la lista de los requisitos para el liderazgo. Yitro se va. En el capítulo 19 está la llegada al Sinai, la propuesta de Hashem, los preparativos para la entrega de la Torá, el día de la revelación de la Torá, y la pronunciación de los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos, en el capítulo 20. Muy bonitos estos 10 mandamientos. Ojalá tuviéramos más tiempo de poder explicarlos uno a uno, pero en general se entiende que son 10 pronunciamientos importantes, capitales dentro de la fe judía, y que uno va consecuente al otro, es decir, tan pronto se hace el primero, se cumple el primero, ese no llega a cumplir el segundo al tercero, y así sucesivamente para cumplir toda la Torah. Iniciando con Anoji Hashem, con yo soy Hashem, saber, conocer que Hashem es Dios uno en los cielos y la tierra, y no hay que servir a nadie más. Entonces, por acá terminamos con el último pasuk
Dicen que no ascenderás sobre grasa a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Dice así: no ascenderás. Si los Kohanim hubieran tenido que trepar gradas, subir al altar, al alzar piernas, sus partes íntimas habrían quedado al descubierto frente a aquella gradas, y la Torá reprueba hasta del más leve cariz de falta de recato. Por eso los Kohanim subían al altar por una rampa para no tener que realizar esos movimientos. Los últimos 2 versículos de esta sidra contienen una profunda lección mediante la cual podremos adquirir mayor sensibilidad hacia nuestros congéneres. El altar y las gradas son seres inertes que no perciben ni los golpes que asesta el hierro ni la anatomía de los Kohanim. Si la Torá nos ordena que no avergoncemos estos objetos, entonces ¿cuánto más debemos cuidarnos de no avergonzar ni abochonar nunca a nuestro prójimo? Un ser vivo creado a imagen y semejanza de Dios. A ver, dice acá en la nota masorética que significa que hay 72 versículos en la sidra que corresponden numéricamente a la sigla mnemotécnica Yonat-Bet. Bueno, la palabra puede traducirse como Dios concedió. Ya. Porque en la sidra Dios tuvo la bondad de acercar a Israel a su servicio. Entonces estas son las palabras de esta parashá, y que tengamos más desarrollo de nuestra muná. Y bueno, Baruch Hashem, que sea así para todos nosotros y para todo el pueblo de Israel. Amén, que llegue razón.